6 días. Ese era el récord. La mayoría de las asistentes ejecutivas salían corriendo de aquel rascacielos del centro antes de que se les depositara el primer cheque. Y es que no puedes organizar la agenda del clan ruso sin darte cuenta, muy rápido, de lo que realmente significan esos manifiestos de embarque internacional. Se iban llorando. Se iban aterradas. Entonces llegó Chrissy. Chrissy no tenía experiencia en logística criminal. Tenía $17 en su cuenta bancaria, un paraguas roto y un temblor de cafeína que la convertía en un desastre andante. Y no solo sobrevivió a la semana. Puso al jefe de rodillas. La oficina de la esquina, en el piso 42, olía a espresso rancio y a cuero caro. Era un cuarto estéril, implacable, muy parecido al hombre que lo ocupaba. Mateo Russo miraba fijamente el cursor parpadeante de su laptop, masajeándose el puente de la nariz. Dirigir un imperio criminal en pleno siglo XXI tenía menos que ver con pistolas humeantes y mucho más con hojas de cálculo. El romanticismo de la mafia siciliana había muerto hacía décadas, reemplazado por empresas fantasma, paraísos fiscales y negociaciones sindicales. Era agotador. Y en ese momento, Mateo lo estaba haciendo sin ninguna asistente. Otra vez. Se fue, jefe, dijo Lincoln, apoyado contra el pesado marco de caoba de la puerta. Lincoln era la mano derecha de Mateo, un hombre que usaba trajes a medida que no lograban esconder del todo el bulto de su funda de hombro. ¿Cuál era esta? Mateo ni siquiera levantó la vista de la pantalla. ¿Sí? O tal vez Samantha. La rubia de la agencia de temporales. Vio a Jimmy la nariz arrastrando esa alfombra fuera del montacargas esta mañana y empezó a hiperventilar en la sala de descanso. Le di 3 meses de indemnización en efectivo y le dije que se olvidara de la dirección. Mateo suspiró. Un sonido áspero, como una raspadura, en el cuarto silencioso. Necesito a alguien que conteste los teléfonos, Lincoln. Necesito a alguien que organice los sobornos de la autoridad portuaria para que no se crucen con los pagos de saneamiento. No es difícil. Solo necesito a alguien que no haga preguntas y que no se ponga a llorar. La gente normal no dura aquí, Mateo. El ambiente es intenso. Consígueme otra y dile a la agencia que raspe el fondo del barril. No quiero a una recién graduada de ojos brillantes buscando mentoría corporativa. Quiero a alguien demasiado desesperada como para que le importe. A la mañana siguiente llovía. No era una llovizna suave, sino un aguacero frío y punzante que convertía las aceras de la ciudad en un lodo gris. Chrissy Outlaw estaba parada en el vestíbulo del edificio ruso, intentando escurrir discretamente el dobladillo de su falda de tienda de segunda mano. Tenía 24 años, sufría de un cansancio crónico y vibraba con ese pánico de bajo nivel que produce vivir de tarjetas de crédito y esperanza. Su zapato izquierdo chirriaba. La suela se resquebrajaba, dejando pasar la humedad. Revisó el directorio del edificio. Russo Logistics, piso 42. El viaje en el ascensor se sintió como una marcha hacia la ejecución. Necesitaba ese trabajo. Las facturas médicas de su padre, por el derrame cerebral, se estaban amontonando sobre la mesa de su cocina, formando una montaña de papeles aterradora. Y el restaurante donde trabajaba de noche acababa de recortarle las horas. Cuando la agencia de temporales, esa agencia turbia, la llamó a las 6 de la mañana ofreciéndole el triple de la tarifa por hora para un puesto administrativo de inicio inmediato y alto estrés, Chrissy no había hecho preguntas. El ascensor sonó. Las puertas se abrieron hacia una recepción que costaba más de lo que valía la vida entera de Chrissy. Mármol negro y liso, iluminación minimalista y un silencio total. Lincoln esperaba en el mostrador de recepción. La miró de arriba abajo. Su mirada carecía por completo de calidez, calculando el valor de Chrissy en fracciones de segundo. Notó la falda húmeda, los zapatos chirriantes, el agarre nervioso sobre su bolso de tela barata. «Eres la nueva temporal», afirmó Lincoln. No era una pregunta. «Chrissy». «Sí». «Hola». «Disculpa por el agua, ya la voy a limpiar». Dio un paso adelante y su zapato mojado encontró el único azulejo pulido que no estaba cubierto por el tapete de entrada. Las piernas se le fueron por completo. No fue un tropiezo elegante.
Fue un colapso espectacular, un manotazo en el aire. El bolso salió volando y vomitó una mezcla caótica de bolígrafos sueltos, una barra de granola a medio comer, recibos arrugados del restaurante y un tampón de aspecto trágicamente solitario, todo esparcido sobre el mármol impecable. Chrissy quedó tendida boca arriba durante 3 segundos, mirando la luz empotrada del techo. No lloró. Estaba demasiado cansada para llorar. Solo dejó escapar un largo suspiro hueco, preguntándose si sería más fácil quedarse ahí, en el suelo, para siempre. Una sombra cayó sobre ella. Inclinó la cabeza hacia atrás. De pie, sobre ella, había un hombre que parecía tallado en granito y malas intenciones. Mateo Russo tenía el cabello oscuro peinado hacia atrás desde un pico de viuda marcado, ojos color nube de tormenta magullada y una mandíbula que pertenecía a una moneda romana. Vestía un traje gris carbón que le quedaba con una perfección casi depredadora. La miró desde arriba. Miró la barra de granola. Miró el tampón. Miró sus zapatos mojados y agrietados. ¿Estás herida?, preguntó Mateo. Su voz era un retumbar bajo y resonante. No había preocupación en ella, solo una exigencia seca y factual. Solo mi orgullo, murmuró Chrissy, incorporándose sobre las rodillas. Empezó a recoger frenéticamente sus pertenencias de vuelta al bolso. Lo siento mucho. El piso está muy resbaloso, y mis zapatos son terribles. Vine por el trabajo de asistente. Mateo miró de reojo a Lincoln. Lincoln le respondió con un encogimiento de hombros microscópico. Tienes 5 minutos para secarte, dijo Mateo, dándose la vuelta. Después necesito las proyecciones trimestrales, impresas, encuadernadas y sobre mi escritorio. No sangres sobre ellas. Chrissy se quedó congelada, con un bolígrafo a medio camino hacia el bolso. Miró su mano. Se había raspado el nudillo contra el mármol, y una diminuta gota roja empezaba a formarse. Cuando volvió a levantar la vista, el hombre alto ya se había ido. Bienvenida a Russo Logistics, dijo Lincoln con sequedad, lanzándole una caja de pañuelos. Tu escritorio está a la izquierda. Día 3. Ese era, normalmente, el momento en que aparecían las grietas. Mateo observaba a Chrissy a través del panel de vidrio de su oficina. Era un desastre, y aún así resultaba absolutamente fascinante en medio de su caos. En las últimas 72 horas, había atascado la copiadora industrial 2 veces. Había tirado un ficus carísimo y le había colgado el teléfono al jefe de la mafia irlandesa. Mateo se había pasado 20 minutos riendo a carcajadas, encerrado en su baño privado, por ese último incidente. El viejo O'Connor había estado furioso, y Chrissy simplemente le había dicho, «Señor». Su tono es poco profesional, antes de colgar. Era torpe. Chocaba contra los marcos de las puertas. Se le caían las carpetas. Pero Mateo, un hombre que notaba absolutamente todo, notó el porqué. No era descuidada. Estaba exhausta. Él veía cómo sus párpados caían cuando ella creía que nadie la observaba. Notaba que llegaba a las 7 de la mañana con un ligero olor a aceite de freír barato. Grasa de un segundo trabajo. Veía las cuentas frenéticas y desesperadas que ella garabateaba en los márgenes de su libreta, sumas que se parecían sospechosamente a facturas de servicios. Los hombres del entorno de Mateo eran depredadores, los capós, los soldados, los políticos que él compraba. Todos se movían con gracia calculada. Ocupaban espacio. Chrissy, en cambio, se encogía, tratando de volverse invisible por los bordes del salón. Y sin embargo, cuando un matón de 110 kilos llamado Briggs la acorralaba junto al dispensador de agua para ladrarle una orden, ella no se inmutaba. Simplemente le entregaba su espresso y le decía que usara un posavasos. Era desconcertante. Aquí están los manifiestos del jueves, señor Russo, dijo Chrissy, chocando el hombro contra el marco de la puerta al entrar, un golpe sordo que ella ni siquiera reconoció. Caminó directo hasta el escritorio, balanceando una pila de carpetas de Manila y una taza de cerámica con café negro. Déjalas ahí, murmuró Mateo, sin apartar la vista de su tableta. Chrissy se inclinó sobre el escritorio y el tacón de su zapato se enganchó en el borde de la alfombra persa. Todo ocurrió en cámara lenta. Mateo vio cómo su peso se desplazaba, vio sus ojos abrirse de par en par,
Vio la taza de cerámica inclinarse más allá del punto de no retorno. El café golpeó el escritorio como una ola de marea. Se derramó sobre la madera pulida, empapando los bordes de un libro de contabilidad forrado en cuero. Un libro que contenía, escritos a mano, sin digitalizar, los números de ruteo de 3 casinos ilegales. La oficina quedó en absoluto silencio. Al otro lado del vidrio, Lincoln dejó de hablar con un teniente. Todos en el área abierta lo vieron ocurrir. Todos sabían lo que era ese libro. Todos conocían el temperamento de Mateo. Chrissy se quedó paralizada, con las manos aún suspendidas en el aire. Mateo dejó su tableta lentamente sobre la mesa. Miró la mancha marrón que se extendía. Miró el libro empapado. Después levantó los ojos hacia ella. Esperaba lágrimas. Esperaba que temblara. Esperaba que agarrara su bolso barato de lona y saliera corriendo hacia los ascensores, como las otras. En cambio, Chrissy soltó un sonido de pura, absoluta frustración. «Maldición», susurró. No era miedo hacia él. Era ira contra sí misma. No pidió perdón de inmediato. Se lanzó hacia adelante, agarrando las mangas de su cardigan de poliéster barato y sobredimensionado, y literalmente se arrojó sobre el escritorio, usando su propia ropa para absorber el café hirviendo antes de que siguiera filtrándose por las páginas. «¿Qué estás haciendo?», bramó Mateo, sobresaltado, empujando su silla hacia atrás. «Salvando la tinta», jadeó ella, presionando sus mangas arruinadas contra el cuero mojado. «Las páginas son gruesas. Si presiono lo suficientemente fuerte, no va a traspasar hasta los números de verdad. No te quedes ahí sentado. Pásame las servilletas de tu cajón». Mateo quedó tan atónito ante aquella orden que, sencillamente, obedeció. Abrió el cajón de su escritorio, sacó un puñado de servilletas de cóctel sobrantes de un almuerzo, y se las entregó. Trabajó frenéticamente, presionando y secando. Sus manos se ponían rojas por el calor del líquido, pero las ignoró. «Listo», respiró después de un minuto, despegando su suéter arruinado. Abrió con cuidado la portada del libro. Los bordes estaban manchados de marrón, pero la tinta de las páginas seguía nítida y legible. Se dejó caer hacia atrás, soplando un mechón de cabello castaño y encrespado fuera de su cara. Miró su suéter. Estaba completamente destruido, pegado a sus brazos, goteando líquido marrón sobre el piso. Solo entonces lo miró a él. La realidad de con quien estaba tratando pareció golpearla, por fin, de lleno. Mateo estaba de pie ahora. Medía 1,90 m, tenía hombros anchos y era perfectamente capaz de lanzarla por la ventana. «Lo siento muchísimo», dijo ella. Su voz sonaba ahora tranquila, derrotada. «Voy a empacar mis cosas». Mateo miró el libro de contabilidad. Después miró sus manos, rojas y con ampollas. Se había quemado a sí misma para salvar un libro cuya importancia ni siquiera entendía, solo porque era su trabajo. «No seas dramática», dijo Mateo. Su voz sonó sorprendentemente suave. Lo sorprendió incluso a él mismo. «Ve al baño ejecutivo. Ponte agua fría en las manos. Hay un botiquín de primeros auxilios debajo del lavabo». Chrissy parpadeó. «No me estás despidiendo». «Si te despidiera, tendría que buscar a alguien más para limpiar esto», señaló el escritorio. «Ve ahora, antes de que se te formen las ampollas». Ella prácticamente huyó del cuarto. Lincoln empujó la puerta de vidrio, mirando el desastre. «Jefe, ¿estás bien? Llamo a la agencia y les digo que manden a otra». «No», lo interrumpió Mateo, con la mirada fija en las huellas mojadas que Chrissy había dejado sobre la alfombra. «Ella se queda. Casi destruye los comprobantes de apuestas del West Side. Y los salvó con su propia ropa». Lincoln, la última chica, lloró cuando se cayó el wifi. «Esta solo intenta arreglar las cosas». Mateo tocó el cuero húmedo del libro de contabilidad. «Que alguien baje a la boutique del vestíbulo, que compre una blusa y un suéter, talla pequeña, y que traigan crema para quemaduras de la farmacia». Lincoln levantó una ceja, una pregunta silenciosa flotando en el aire. «Hazlo», soltó Mateo. Eran las 11:45 de un viernes. La ciudad, más allá de los ventanales,
Era una cuadrícula de oro brillante y neón áspero, una bestia extensa de la cual Mateo poseía una porción considerable. La oficina estaba completamente a oscuras, salvo por el charco de luz ámbar que irradiaba la lámpara de escritorio en la suite privada de Mateo. Él se frotó los ojos, el texto en su monitor se estaba desdibujando. Un cargamento de fentanilo de grado médico, el legítimo, robado a un rival farmacéutico antes de que llegara al mercado negro, estaba atascado en un patio ferroviario de Nueva Jersey. El jefe sindical lo retenía, esperando un soborno más alto. El retraso le costaba a Mateo 6 cifras por hora. Las tensiones habían estallado esa tarde. Un capo entró gritando, lanzando un cenicero contra la pared. A través de todo eso, Chrissy siguió afuera, tecleando, sobresaltándose solo una vez cuando el vidrio se hizo añicos. Mateo creía que ella se había ido a casa horas atrás, pero cuando se apartó de su escritorio y salió a servirse un whisky del carrito, vio el resplandor de un solo monitor en un rincón. Chrissy seguía ahí. Se había quitado los zapatos chirriantes. Estaba sentada con las piernas cruzadas en su silla ergonómica, usando el suéter de cachemira, enorme e increíblemente costoso, que Lincoln le había conseguido tras el incidente del café. La prenda se la tragaba entera. Ella entrecerraba los ojos frente a la pantalla, rodeada de una fortaleza de manifiestos de embarque y mapas subrayados. Mateo caminó hacia ella sin hacer ruido. La alfombra absorbía el sonido de sus pasos pesados. Se quedó de pie detrás de ella durante un minuto entero antes de que Chrissy lo notara. ¿Por qué sigues aquí, Chrissy?, preguntó. Ella chilló, un sonido pequeño y poco digno, y casi mandó su teclado volando por el aire. Giró en la silla, sujetándose el pecho. Dios mío, señor Russo, ¿tiene que materializarse desde las sombras como Batman? Mateo no sonrió, pero una extraña presión cálida se aflojó en su pecho. Nadie le hablaba así. Todos lo llamaban señor. Todos miraban al suelo. Estás fuera de horario, dijo, tomando un sorbo de su whisky. La agencia no paga horas extra después de las 9. Lo sé, dijo ella, girando de nuevo hacia la pantalla. Se frotó las sienes. Pero el manifiesto del tren de carga de Newark no tenía sentido. Y, sinceramente, no quería volver a mi apartamento. La calefacción está rota y mi casero está ignorando mis mensajes. Mateo frunció el ceño. La idea de ella temblando de frío en algún apartamento destartalado le molestaba más que el cargamento perdido. Así que te quedas aquí para robarme la electricidad. Me quedo aquí para arreglar esto, lo corrigió ella, golpeando un bolígrafo contra su monitor. El tipo que dirige el patio ferroviario, Callahan, ha estado desviando los trenes de carga por la vía 4. Mateo dio un paso más cerca, inclinándose sobre su hombro. Olió a vainilla y al tenue aroma estéril de la crema para quemaduras que ella seguía aplicándose en las manos. ¿Cómo sabes eso? Ella abrió un mapa satelital del sistema ferroviario de Nueva Jersey. La vía 4 tiene un punto ciego, sin cámaras de seguridad, pero también tiene un límite de peso en el puente, justo después del cruce. Él está reteniendo tu tren en el depósito, alegando huelgas sindicales, pero mira los registros de mantenimiento. El puente está programado para una reparación estructural el lunes. No puede mover un tren completamente cargado sobre él hasta el martes de todas formas. No te está extorsionando por dinero porque tenga ventaja. Te está extorsionando porque está ganando tiempo. Literalmente no puede mover el tren. Mateo se quedó mirando la pantalla. Miró los registros estructurales que ella había sacado de un sitio web público de planeación urbana. Ella tenía razón. El gordo irlandés estaba faroleando. ¿Cruzaste nuestras rutas de embarque con los calendarios municipales de mantenimiento de puentes?, preguntó Mateo, con voz baja. Chrissy se encogió de hombros, luciendo de pronto avergonzada. Antes hacía logística para una franquicia de reparto de pizzas. Si una calle estaba cerrada, la pizza se enfriaba. Solo tienes que conocer el trazado de la ciudad. Es el mismo principio, solo que con cajas más grandes. Mateo soltó una risa corta y silenciosa. El sonido la sobresaltó. Ella levantó la vista hacia él, sus ojos castaños muy abiertos. Reparto de pizzas, repitió él. La miró de verdad, por primera vez.
Debajo del cabello encrespado y el agotamiento, había una mente aguda, implacable. Ella no se acobardaba ante el trabajo. No preguntaba qué había en las cajas. Simplemente resolvía el problema. ¿Hice algo mal?, preguntó ella, encogiéndose ligeramente. No, dijo Mateo. Se acercó y con suavidad le quitó el bolígrafo de la mano, dejándolo sobre el escritorio. Acabas de ahorrarme como $500,000. Chrissy parpadeó. Ah, genial. ¿Me dan un bono? Era una broma. La había dicho con una sonrisa seca, autodespreciativa. Pero Mateo no le devolvió la sonrisa. Miró las ojeras bajo sus ojos. Pensó en su calefacción rota. Sí, dijo Mateo suavemente. Empaca tus cosas. Te llevo a cenar. Señor Russo, es medianoche. No hay nada abierto. Soy dueño de 3 restaurantes en este código postal, Chrissy. Uno de ellos está a punto de abrir, dio un paso atrás, señalando sus zapatos. Ponte los zapatos. Nos vamos. No estoy exactamente vestida para un lugar elegante, protestó ella, jalando las mangas de cachemira sobre sus manos vendadas. No me importa cómo estés vestida, dijo Mateo, y mientras la veía forcejear con las correas de sus tacones gastados, se dio cuenta, con una claridad repentina e inquietante, de que lo decía en serio. Por primera vez en 10 años, Mateo Russo no estaba pensando en sangre, ni en dinero, ni en ventaja estratégica. Solo estaba pensando en asegurarse de que aquella chica torpe que resolvía sus problemas por fin comiera algo caliente. El restaurante se llamaba El Leombra, escondido al final de un callejón empedrado en el distrito financiero, con sus rejas de hierro normalmente cerradas a las 11. Esa noche, las pesadas puertas de roble estaban abiertas de par en par, y el aroma agudo del ajo derretido y las hojuelas de chile tostado se derramaba hacia la calle húmeda. Mateo se sentó frente a Chrissy en un reservado apartado. El comedor estaba completamente vacío, las sillas apiladas sobre las mesas por todos lados, excepto en aquella pequeña isla de luz de velas parpadeante. Junto a la puerta, Lincoln permanecía de espaldas a ellos, deslizando el dedo por la pantalla de su teléfono en silencio, un centinela permanente vestido con traje a medida. Un chef nervioso y adormilado colocó 2 tazones humeantes de porcelana con espagueti aglio e óleo entre ellos, junto con una canasta de pan crujiente y tibio. No ofreció menú. No pidió que eligieran vino. Solo asintió hacia Mateo y desapareció de vuelta a la cocina. Chrissy miró fijamente el tazón. La pasta brillaba con aceite de oliva, espolvoreada con perejil fresco y una generosa ralladura de queso duro. Su estómago dejó escapar un rugido fuerte y violento que resonó en el cuarto silencioso. Se quedó congelada, el rostro encendido de carmesí. Se presionó una mano contra el estómago. Lo siento. No he comido nada desde una barra de granola a las 7 de esta mañana. Come, dijo Mateo, simplemente. Tomó su propio tenedor, pero no miró su comida. La miraba a ella. Chrissy intentó comportarse con educación durante exactamente 2 bocados. Después de eso, el hambre primitiva se apoderó de ella. No devoró la comida como un animal, pero comió con una desesperación metódica y concentrada que contaba una historia que Mateo reconoció al instante. Era la forma en que comen los hombres en prisión. Era la forma en que comían los niños en los barrios pobres de Palermo cuando no sabían si habría cena al día siguiente. Él la observó arrancar un pedazo de pan y arrastrarlo por el aceite que quedaba en su tazón. Cuéntame sobre el reparto de pizzas, dijo. Su voz era un rumor bajo en el restaurante vacío. Chrissy se detuvo, un pedazo de pan a medio camino hacia su boca. Masticó rápido y tragó, de repente cohibida otra vez. No hay mucho que contar. Manejé un Honda Civic destartalado durante 2 años, repartiendo sobre todo en las colinas. Aprendes los patrones de tráfico. Aprendes qué callejones evitar y qué edificios de apartamentos tienen los timbres rotos. ¿Y el segundo trabajo? El restaurante se limpió la boca con una servilleta de lino. El suéter de cachemira seguía tragándose su cuerpo, haciéndola lucir completamente fuera de lugar contra el cuero acolchado del reservado. ¿Quién dijo que trabajo en un restaurante? Hueles a grasa de freidora industrial todas las mañanas a las 7,
Y tienes marcas leves de quemaduras en los antebrazos que no vienen de una impresora de oficina. Mateo se recostó, girando un vaso de agua con gas. Me tomo la molestia de conocer a la gente que trabaja para mí, Chrissy. Pero tú no encajas en el perfil. ¿Qué perfil? Lo bastante desesperada como para ignorar la sangre en el piso, pero lo bastante estúpida como para pensar que nunca terminará pisándola. La crudeza de la afirmación quedó suspendida en el aire. El tenue traqueteo de sartenes en la cocina de pronto sonó muy, muy lejano. Chrissy no se inmutó. Solo lo miró, sus ojos oscuros reflejando la luz de las velas. Mi padre tuvo un derrame cerebral hace 8 meses, dijo. Su voz sonaba plana, sin lástima. Era una recitación practicada de una pesadilla. Era contratista. Cobraba en efectivo, sin seguro médico. Ahora está en un centro de rehabilitación a largo plazo. Cuesta $6.000 al mes. Si se me pasa un pago, lo trasladan a un asilo estatal. ¿Ha visto usted alguna vez un asilo estatal, señor Russo? Mateo. Perdón. Llámame Mateo. No estamos en la oficina. Ella tragó saliva con dificultad. ¿Has visto alguna vez un asilo estatal, Mateo? Sí, respondió él, en voz baja. No dio más detalles. No hacía falta. La frialdad en sus ojos le decía que él sabía exactamente cómo era ese infierno. No me importa lo que transportes, dijo Chrissy, bajando la voz hasta un susurro feroz. Se inclinó sobre la mesa. No me importa a quién sobornes ni lo que Lincoln lleve debajo de la chaqueta. No me importa el libro de contabilidad. Necesito el cheque. Voy a balancear tus cuentas. Voy a arreglar tus manifiestos. Y voy a servirte el café. Pero no me mires como si fuera un perro callejero al que dejaste entrar de la lluvia. Estoy aquí porque elijo estarlo. Porque la alternativa es peor. Mateo se quedó perfectamente inmóvil. Era un hombre que comandaba un ejército de asesinos. Había partido hombres en dos por levantar la voz en su presencia. Y sin embargo, ahí estaba esta chica exhausta, ahogada en cachemira demasiado grande, mirándolo directo a los ojos y trazando una línea en la arena. Una sonrisa lenta y genuina tocó las comisuras de su boca. Le cambió todo el rostro. Los ángulos filosos y depredadores se suavizaron, revelando un atisbo del hombre enterrado debajo del jefe. No creo que seas un perro callejero, Chrissy, dijo Mateo, suavemente. Extendió la mano sobre la mesa, su palma grande y encallecida se posó cerca de la de ella. No la tocó, pero el calor de su piel era palpable. Creo que eres la persona más inteligente de todo mi edificio. Chrissy se quedó mirando su mano, el pecho se le apretó. Por primera vez en todo el día, no estaba pensando en su padre, ni en sus deudas, ni en su calefactor roto. Estaba intensa, aterradoramente consciente del hombre sentado frente a ella. Come tu pan, ordenó Mateo con suavidad, retirando la mano. Mañana vas a reorganizar las cuentas offshore. Vas a necesitar la energía. Para la 4ª semana, lo imposible había ocurrido. La oficina del clan ruso había alcanzado un estado de eficiencia aterradoramente impecable. Chrissy había dejado de chocar contra los marcos de las puertas, sobre todo porque ya se había memorizado las dimensiones exactas del piso 42. Los capós, hombres con apodos como Tommy el martillo y silenciador, ya no le ladraban órdenes. En cambio, se acercaban a su escritorio con la reverencia cautelosa de quien se aproxima a una bomba sin detonar. Ella controlaba el calendario. Ella controlaba el flujo del día de Mateo. Para llegar hasta el jefe, tenían que pasar por ella. Chrissy, cariño, retumbó Briggs, apoyando sus antebrazos tatuados y enormes sobre el borde de su escritorio de recepción. Colocó con delicadeza una caja rosa de cartón junto a su teclado. Te traje un cannoli de la panadería de la pequeña Italia, de los buenos, con pistachos. Chrissy no levantó la vista de sus dos monitores. Estaba coloreando una hoja de cálculo que rastreaba ingresos de apuestas ilegales en 3 distritos. Gracias, Briggs. Pero si estás intentando conseguir una reunión con Mateo antes del jueves, el cannoli no va a funcionar. Tiene la agenda llena. Briggs suspiró pesadamente, un sonido como un neumático desinflándose. Vamos, es sobre los muelles.
Los rusos andan olfateando otra vez cerca del muelle 42. Necesitas saberlo. Ponlo en un memo. Lo deslizo en su carpeta de informes de la tarde. ¿Un memo? Briggs se veía horrorizado. Yo no escribo memos. Yo rompo piernas. Entonces busca a alguien con las piernas intactas que te lo dicte, dijo Chrissy con suavidad, levantando por fin la vista y ofreciéndole una sonrisa educada y ensayada. Jueves, a las 2 de la tarde. Te anoto. Briggs refunfuñó, pero no discutió. Simplemente asintió y se alejó pesadamente. Dentro de la oficina de vidrio, Mateo observaba el intercambio. Una satisfacción profunda y silenciosa se asentó en su pecho. Ella era magnífica. Había tomado un cuarto lleno de depredadores alfa y los había reducido a mandos medios. No lo había logrado con miedo. Lo había logrado con una administración implacable, convertida en arma. Pero la burbuja de seguridad que ella había construido no podía durar para siempre. El mundo en el que operaban estaba fundamentalmente roto, y las cosas rotas tienen bordes filosos. Ocurrió un martes por la tarde. Lincoln estaba abajo, supervisando una entrega, dejando el piso con una seguridad inusualmente ligera. El ascensor sonó. Chrissy no levantó la vista de inmediato, asumiendo que era uno de los mensajeros. Los paquetes van en el contenedor junto a la puerta, por favor. Nadie respondió. Unas botas pesadas pisaron el piso de mármol. Chrissy levantó la vista. No era un mensajero. Era un hombre al que no reconocía. Vestía una chaqueta de cuero barata, y la mitad de su rostro estaba cubierta por una cicatriz irregular, mal cicatrizada. Dos hombres más lo flanqueaban. No tenían el aspecto contenido y a medida de los hombres de Mateo. Se veían hambrientos, imprudentes, drogados con algo sintético. ¿Dónde está Russo? Exigió el hombre de la cicatriz. No se detuvo en la línea para visitantes. Caminó directo hasta el escritorio de Chrissy y plantó las manos sobre la madera. Olía a cerveza rancia y a cobre. El corazón de Chrissy golpeó contra sus costillas. La adrenalina subió tan rápido que sintió el sabor a metal en la lengua. El impulso primitivo de correr le gritaba en la cabeza, pero no podía correr. Si corría, ellos irían directo hacia la puerta de vidrio detrás de ella. Respiró lento y profundo, enterrando sus manos temblorosas en el regazo. ¿Tiene usted una cita? Preguntó Chrissy. Su voz sonó notablemente firme. El hombre de la cicatriz se rió. Fue un sonido feo, chirriante. No necesito una cita, preciosa. Traigo un mensaje de Dominic. Dile a Russo que salga antes de que entremos y lo saquemos a rastras. Estiró el brazo, agarró el borde del monitor de Chrissy y lo empujó con violencia hacia un lado. Cayó al suelo estrepitosamente, la pantalla hecha añicos. Chrissy se estremeció, cerrando los ojos por una fracción de segundo. Cuando los abrió, no miró el plástico roto. Miró directo al pecho del hombre. Voy a necesitar que se retire detrás de la línea azul en el piso, señor, dijo Chrissy. Estiró la mano hacia el teléfono fijo de su escritorio, los dedos suspendidos sobre el auricular. Esta es una oficina corporativa privada. Si tiene alguna queja, puede llenar un formulario de solicitud de visitante. El hombre la miró, genuinamente desconcertado por su reacción. ¿Eres estúpida? Te acabo de decir, estiró el brazo por encima del escritorio, su mano sucia lanzándose hacia el cuello de la blusa de Chrissy. Nunca llegó a tocarla. La puerta de vidrio de la oficina interior se abrió de golpe con tanta fuerza que agrietó las bisagras. Mateo cruzó los 6 metros de alfombra en menos de 3 segundos. Se movía con una velocidad que desafiaba su tamaño. Fue violencia pura, destilada. Agarró el brazo extendido del hombre. Le torció la muñeca hacia atrás hasta que un chasquido fuerte y espantoso resonó por todo el cuarto, y estrelló la cara del hombre directamente contra el roble macizo del escritorio de Chrissy. El hombre gritó, un sonido amortiguado y sangriento contra la madera. Los otros dos matones metieron la mano bajo sus chaquetas, pero Mateo ya se estaba moviendo. Le dio una patada a la rodilla del hombre de la izquierda, doblando la articulación hacia atrás, y atrapó al tercer hombre por la garganta, estrellándolo violentamente contra la pared de yeso. Todo terminó en 10 segundos.
El cuarto quedó en absoluto silencio, salvo por los gemidos húmedos de los hombres en el piso. Mateo se quedó de pie en medio de los destrozos, el pecho agitado, los ojos completamente negros con una rabia tan absoluta que parecía succionar todo el aire del cuarto. Se veía como el monstruo que las historias afirmaban que era. El rey despiadado e intocable del inframundo de la ciudad. Soltó al hombre que sostenía contra la pared. El matón se desplomó al piso, inconsciente. Lentamente, Mateo se dio la vuelta. Miró el monitor destrozado. Miró la sangre manchando el borde del escritorio. Después miró a Chrissy. Ella seguía sentada en su silla. No había gritado. No había corrido. Pero temblaba tan violentamente que el pesado escritorio traqueteaba contra el piso. Su rostro estaba blanco como la tiza, los ojos muy abiertos, fijos en la sangre acumulándose cerca de su teclado. El monstruo desapareció. La postura de Mateo se rompió. Rodeó al hombre que gemía en el piso, ignorándolo por completo, y se arrodilló junto a la silla de Chrissy. No le importó que su traje a medida tocara la sangre en la alfombra. Levantó las manos, grandes, salpicadas de sangre, suspendiéndolas a 1 centímetro de su rostro, aterrado de tocarla. Aterrado de romperla. Chrissy, susurró. Su voz sonaba cruda, frenética. ¿Te tocaron? Dime si te tocaron. Ella arrastró lentamente los ojos, apartándolos del escritorio para encontrarse con los de él. Negó con la cabeza. Una sola lágrima escapó, trazando un camino a través de los polvos de su mejilla. Yo, se atragantó con la palabra. Tomó una respiración temblorosa. Le dije que llenara un formulario. Un sonido roto, sin aliento, escapó del pecho de Mateo. Pudo haber sido una risa. Pudo haber sido un sollozo. Ya no pudo contenerse más. Cerró la distancia, envolviendo el rostro de ella suavemente entre sus manos, sus pulgares limpiando la lágrima. La piel de Chrissy estaba helada. Lo hiciste perfecto, susurró, presionando su frente contra la de ella. Cerró los ojos, inhalando el aroma a vainilla y a miedo. Lo hiciste perfecto, Mia. Te tengo. Te tengo. El ascensor sonó. Lincoln salió, con el arma ya desenfundada, evaluando la carnicería. Mateo no levantó la vista. No le importaban los cuerpos en el suelo. No le importaba el mensaje de Dominique. Solo le importaba la chica temblorosa entre sus brazos, y la repentina y aterradora certeza de que quemaría la ciudad entera hasta los cimientos antes de dejar que alguien volviera a asustarla. El olor de la lejía industrial es inconfundible. Despoja al aire de oxígeno y cubre la garganta con una película química áspera. 20 minutos después de que el vidrio se hiciera añicos, un equipo de hombres en overoles grises llegó al piso 42. Se movían con eficiencia aterradora. No hablaban. Traían bolsas de basura, cubetas y un panel nuevo de vidrio esmerilado para la puerta. El hombre con la rodilla destrozada y el hombre con la muñeca rota ya habían sido arrastrados hacia afuera por el montacargas, obra de Lincoln y de Briggs. Chrissy estaba sentada en el sofá de cuero de la oficina de Mateo, las manos envueltas con fuerza alrededor de un vaso de agua que no había tocado. Los cubos de hielo tintineaban entre sí, delatando el fino temblor que aún le recorría los huesos. Mateo estaba de pie junto a la ventana, de espaldas, observando la ciudad abajo. Le había dado su chaqueta arruinada. Las mangas de su camisa blanca estaban enrolladas hasta los codos, dejando ver una red desvaneciente de cicatrices en los antebrazos. Cicatrices que contaban una historia que Chrissy nunca se había atrevido a preguntar. Hablaba por teléfono, rápido, en un dialecto italiano áspero y percusivo, muy distinto de la versión suave de las películas. Colgó, arrojando el teléfono sobre su escritorio. La agencia está enviando un carro a tu apartamento por tus pertenencias, dijo Mateo, sin darse la vuelta. La tensión en sus hombros era rígida, tallada en piedra. No vas a volver ahí. Los hombres de Dominique son estúpidos, pero saben seguir un rastro de papeles. Tu dirección estaba en el archivo de empleados. Chrissy se quedó mirando el agua en su vaso. Tengo un gato. Mateo se detuvo. Se dio la vuelta para mirarla, genuinamente desconcertado. ¿Tienes un gato? Nunca mencionaste un gato.
Es callejero. Duerme en la escalera de incendios. Le dejo comida afuera. Solo tiene una oreja. Si no estoy ahí, no va a comer. Era una cosa ridícula en la cual fijarse. 3 hombres acababan de intentar matarla a golpes para llegar a su jefe, y ella estaba preocupada por un gato callejero. Pero la mente humana es frágil, y frente al trauma catastrófico, se aferra a lo mundano para sobrevivir. Mateo la observó durante un largo rato. La dureza en sus ojos se atenuó, reemplazada por un agotamiento pesado y profundo. Lincoln traerá al gato, dijo Mateo suavemente. Caminó hacia el sofá y se agachó frente a ella, ignorando que Chrissy se estremeció levemente cuando su sombra cayó sobre ella. Pero tú vienes conmigo, a mi casa. ¿Es segura? ¿Soy una prisionera? Preguntó ella, su voz apenas un susurro. Estás bajo mi protección. Hay una diferencia. No creo que a Dominique le importe la diferencia. Finalmente ella levantó la vista, encontrando sus ojos. Te quería a ti. Solo me usó como timbre de la puerta. La mandíbula de Mateo se tensó, un músculo palpitando salvajemente en su mejilla. Dominique ya es un hombre muerto que camina, solo que todavía no lo sabe. Pero hasta que yo termine de arreglar las cosas, te quedas donde pueda verte. Ven. El trayecto hasta el penthouse fue un borrón de ventanas polarizadas y conductores armados. El hogar de Mateo era exactamente lo que ella esperaba, y a la vez completamente ajeno. Ocupaba los 2 pisos superiores de una torre de vidrio en Tribeca. Cavernoso, minimalista, sofocantemente silencioso. Los pisos eran de concreto pulido, los muebles angulares e incómodos. No había fotografías, ni libros, ni desorden. No parecía un lugar donde viviera una persona. Parecía una celda de detención de lujo. El cuarto de huéspedes está al fondo del pasillo, a la izquierda, dijo Mateo, quitándose la funda de hombro y dejándola con descuido sobre una consola de mármol. La sola vista de la pistola negra mate le dio a Chrissy un giro nauseabundo en el estómago. El baño está surtido. Date una ducha. Lávate la oficina de encima. Voy a pedir comida. Chrissy no discutió. Se sentía vaciada, sin nada de la energía terca que normalmente la mantenía en movimiento. El agua estaba ardiendo. Se quedó bajo el chorro hasta que su piel se puso roja, tallándose las manos con jabón de cedro, hasta que la sensación fantasma de los dedos sucios del matón sobre su cuello se desvaneció. Al salir, encontró ropa esperando sobre el tocador, un pantalón deportivo gris y una camiseta negra de manga larga. Eran de Mateo. Olían levemente a él, cedro, almidón y algo oscuro y metálico. Se los puso. El dobladillo le caía hasta la mitad del muslo, y tuvo que enrollar la cintura del pantalón 3 veces para que no se le cayera de las caderas. Cuando salió arrastrando los pies hacia la enorme sala de estar, la ciudad afuera estaba completamente oscura, el horizonte una cuadrícula brillante detrás de los ventanales del piso al techo. Mateo estaba sentado en la isla de la cocina, mirando fijamente una laptop. Una caja de pizza de cartón descansaba entre ellos. No es de tu antigua ruta, dijo Mateo, señalando la caja con la cabeza. Pero se puede comer. Chrissy se sentó frente a él. Sacó una rebanada. Estaba fría. La comió de todas formas, masticarla anclaba a la realidad. Entonces, dijo Chrissy, mirando fijamente una rebanada de pepperoni. Dominique. ¿Quién es? Mateo no levantó la vista de la pantalla. Un problema. Un distribuidor de nivel bajo que se volvió ambicioso y decidió que mi porcentaje sobre las importaciones del puerto era demasiado alto. Mandó hombres a tu oficina corporativa, en plena luz del día. Como dije, ambicioso pero estúpido. Mateo finalmente cerró la laptop. Apoyó los codos sobre la barra, entrelazando los dedos. La miró directamente. Pensó que si hacía un espectáculo público, se vería fuerte. Pensó que podría sacudir mi jaula. Sacudió la mía, señaló Chrissy con voz plana. Lo sé, la voz de Mateo bajó de tono, cargando un borde áspero, como papel de lija. Y de eso, soy completamente responsable. Te traje a este ambiente. Vi la deuda que pesaba sobre ti, y la usé para mantenerte en una silla que puso un blanco en tu espalda.
Chrissy dejó de masticar. Lo miró. Lo miró de verdad. Debajo del exterior aterrador, debajo de la riqueza y la violencia, él cargaba una cantidad sofocante de culpa. Tú no me obligaste, dijo Chrissy. Vi las hojas de cálculo. Sabía que las rutas de embarque eran falsas. Tengo 24 años, Mateo. Soy pobre, no idiota. Supe quién eras desde el tercer día. ¿Entonces por qué te quedaste? La pregunta fue aguda, una exigencia de la verdad. Porque mi papá necesita su fisioterapia, respondió ella de inmediato. Pero mientras las palabras flotaban en el aire tranquilo del Penthouse, se dio cuenta de que solo eran la mitad de la verdad. Miró las cicatrices desvanecidas en los antebrazos de Mateo. Recordó la forma en que él le había quitado el bolígrafo de la mano con suavidad, a medianoche. Recordó el puro y cegador terror en sus ojos cuando se arrodilló junto a su escritorio, revisándola en busca de heridas, antes de revisar a sus propios hombres. Y, agregó Chrissy, su voz bajando hasta un susurro, porque nadie más se molestó en comprarme un suéter enorme cuando arruiné el mío. Mateo se quedó paralizado. El espacio entre ellos, sobre la isla de mármol, de pronto se sintió increíblemente pequeño, cargado con una electricidad pesada y peligrosa. La medianoche llegó y pasó. La caja de pizza quedó abandonada. El silencio del Penthouse se estiró tenso, como un alambre a punto de romperse. Chrissy no podía dormir. Yacía en el cuarto de huéspedes, mirando el techo, cada sombra transformándose en el rostro cicatrizado del hombre de la oficina. Cada crujido del edificio asentándose sonaba como una bota pesada sobre mármol. A las 2 de la mañana, se rindió. Apartó el edredón pesado y salió descalza de la habitación. La sala de estar estaba a oscuras, salvo por una única lámpara ámbar de lectura en un rincón. Mateo estaba sentado en un sillón bajo, con un vaso de whisky en la mano. No se había cambiado de ropa. Miraba fijamente hacia la ciudad, pero su postura era rígida. No estaba relajado. Estaba montando guardia. Escuchó los pasos de ella sobre el concreto y volteó la cabeza. ¿No puedes dormir?, preguntó, con voz áspera. Cada vez que cierro los ojos, escucho los huesos rompiéndose en la muñeca de ese hombre, admitió Chrissy, caminando lentamente hacia él. Se cruzó de brazos sobre el pecho, de pronto intensamente consciente de cuán completamente la tragaba su ropa. Mateo miró hacia abajo, hacia su vaso, el líquido ámbar se agitó suavemente. No es un sonido que uno olvide de verdad. Solo aprendes a archivarlo en una parte diferente del cerebro. La parte que no visitas seguido. ¿Cuántas partes de tu cerebro son así?, preguntó ella. Se detuvo a unos pasos de su silla. Él levantó la vista hacia ella. En la luz tenue, las sombras tallaban líneas duras, implacables, en su rostro. Se veía mayor. Se veía cansado. La mayoría, dijo Mateo en voz baja. Mi vida es una serie de puertas cerradas con llave, Chrissy. No quieres mirar detrás de ellas. No hay nada bueno ahí. Tú estás ahí. Él soltó una respiración corta y cínica. Soy lo peor que hay detrás de esas puertas. No lo creo. Deberías. Mateo dejó su vaso sobre la mesa lateral con un golpe seco. Se puso de pie. Era mucho más alto que ella, una masa imponente de músculo y amenaza silenciosa. Pero Chrissy no retrocedió. Levantó la barbilla, encontrando sus ojos. ¿Viste lo que hice hoy? ¿Viste de lo que soy capaz de hacerle a otro ser humano sin un segundo de vacilación? Vi lo que hiciste para protegerme, lo corrigió ella. Su corazón latía con fuerza contra las costillas, pero esta vez no era miedo. Era una claridad temeraria y aterradora. Estuve ahí, Mateo. Vi tu cara. No estabas enojado porque faltaron el respeto a tu territorio. Estabas aterrado de que me hubieran lastimado. La mandíbula de Mateo se tensó. La miró desde arriba, sus ojos oscuros y caóticos. Eres una inocente. No perteneces a esta inmundicia. Debería transferir $200.000 a tu cuenta mañana, ponerte en un avión a California y no dejar que te acerques nunca más a mi edificio. Yo te lo devolvería, dijo Chrissy, terca. Y odio California.
El uso horario es raro. Mateo se quedó mirándola. Durante un momento largo y agonizante, ninguno de los dos se movió. El aire entre ellos era espeso, sofocante. Eres exasperante, susurró él. Eres un criminal con complejo de héroe, respondió ella. Él cerró la distancia entre ellos. No fue un acercamiento lento y romántico. Fue repentino, inevitable. Estiró las manos, grandes, aferrándose a sus hombros. Su agarre era firme, casi desesperado, como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo de que ella era real, de que estaba sólida, intacta. Chrissy, exhaló él, su voz quebrándose sobre su nombre. No me mandes lejos, susurró ella, sus manos subiendo para descansar planas contra el pecho de él. Podía sentir el latido rápido y pesado de su corazón a través de la tela de la camisa. No quiero huir. Los últimos restos de la contención de Mateo se hicieron pedazos. No volvió a preguntar. Bajó la cabeza, capturando la boca de ella en un beso completamente desprovisto de suavidad. Fue una colisión. Sabía a whisky, a agotamiento, y a una necesidad desesperada y desgarradora de sentir algo que no fuera violencia. Chrissy jadeó contra sus labios, los dedos enredándose en su camisa, anclándose a él. No se apartó. Le devolvió el beso con la misma energía frenética, alzándose sobre las puntas de los pies para alcanzar su altura. Todo el miedo del día, toda la adrenalina, toda la tensión silenciosa y agonizante de las últimas 4 semanas se volcó en el espacio entre ellos. Las manos de Mateo se deslizaron de sus hombros hacia su cintura, atrayéndola con fuerza contra su cuerpo. La hizo retroceder, sus pasos ciegos pero seguros, hasta que la espalda de ella tocó el vidrio frío del ventanal del piso al techo. La ciudad entera de Nueva York se extendía debajo de ellos, un mar de luces, ajeno al silencioso terremoto que sacudía el penthouse arriba. Él rompió el beso, apoyando su frente contra la de ella. Ambos respiraban con dificultad, el pecho subiendo y bajando al unísono. Si te quedas, dijo Mateo, su voz un ronco susurro áspero, los pulgares trazando la línea de su mandíbula. No hay vuelta atrás a escribir memos. Cruzas esta línea, y eres mía. El clan, los enemigos, la violencia. Todo viene conmigo. Chrissy miró dentro de sus ojos color nube de tormenta magullada. Pensó en su apartamento vacío. Pensó en la soledad aplastante que había cargado durante meses. Después miró al hombre que la sostenía. Nunca le he tenido miedo a la oscuridad, Mateo, susurró Chrissy. Solo a estar sola dentro de ella. Él no dijo ni una palabra más. Simplemente se inclinó y volvió a besarla, sellando el pacto en el aire quieto y pesado del penthouse. El sol de la mañana era duro, cortando a través de los ventanales del piso al techo del penthouse de Tribeca y pintando los pisos de concreto, con formas angulares y cegadoras. Chrissy despertó con el aroma de espresso fuerte. Estaba enredada en sábanas de lino pesado, sola en la enorme cama de huéspedes. Por una fracción de segundo, pensó que la noche anterior había sido un sueño febril. Después sintió el leve dolor persistente en sus labios y el aroma a cedro adherido a su cabello. Salió a la sala de estar, envuelta en una bata suave que había encontrado en el closet. Mateo estaba de pie junto a la isla de la cocina, completamente vestido con un traje de 3 piezas del color de un cielo de medianoche magullado. Se veía impecable, intocable. El hombre crudo y desesperado que la había presionado contra el vidrio horas antes estaba encerrado tras una máscara de calma operativa, gélida. Lincoln estaba sentado en uno de los bancos de la barra, desarmando en silencio una pesada pistola negra mate con la facilidad casual de quien unta mantequilla en una tostada. Tengo que irme, dijo Mateo. No ofreció un saludo matutino. El aire crepitaba con una tensión letal y enroscada. Lincoln se queda contigo. No abras la puerta. No contestes números desconocidos. Si suena la alarma de incendios del edificio, no te muevas hasta que Lincoln despeje el pasillo. Chrissy se ajustó el cinturón de la bata. La realidad de su mundo se le venía encima otra vez, fría y pesada. ¿A dónde vas? A corregir un error. Mateo cerró la distancia entre ellos, ignorando la presencia de su segundo al mando. Estiró la mano, sus nudillos rozando levemente la mejilla de ella. Fue un toque fugaz, aterradoramente gentil.
Dominique cruzó una línea. Hoy, borró su capacidad de volver a cruzarla. No esperó a que ella discutiera. Las puertas del ascensor privado se abrieron, y él desapareció, dejando atrás un silencio sofocante. Chrissy se sentó en la isla. Miró fijamente la máquina de espresso. Miró a Lincoln, que en ese momento estaba engrasando un percutor. Pasaron 10 minutos. Después 20. El silencio le clavaba una punzada de pánico directo en el cráneo. Lincoln, dijo ella, su voz firme. Necesito una laptop, y necesito el acceso administrativo a las empresas fantasma del clan. Lincoln se detuvo, limpiándose las manos con un paño de microfibra. Levantó una ceja. El jefe dijo que te mantuviera a salvo, Chrissy. No dijo que te pusiera a trabajar. Estás fuera de horario. Dominique es un distribuidor, ¿verdad? Insistió Chrissy, ignorando el rechazo. Mueve carga robada, autos, electrónicos, lo que sea. Eso significa que tiene inventario físico. Necesita bodegas. Y si está sobornando a los estibadores para socavar a Mateo, se está desangrando en efectivo para hacerlo. Lincoln entrecerró los ojos hacia ella, su expresión pasando de aburrida a marginalmente curiosa. Sí. Y, así que los matones no entienden de leyes fiscales. No entienden de zonificación de bienes raíces comerciales. Chrissy se puso de pie, la energía nerviosa por fin encontrando un canal. Dominique mandó a sus hombres a un rascacielos corporativo en plena luz del día. No es un genio criminal. Es impulsivo. Y la gente impulsiva se descuida con su papeleo. Consígueme una laptop, Lincoln. Déjame encontrarlo. 10 minutos más tarde, Chrissy estaba acurrucada en el sillón de cuero, mirando fijamente una pantalla brillante. Lincoln se paró detrás de ella, observando el traqueteo frenético y rítmico de sus dedos sobre las teclas. Ella no estaba corriendo algoritmos complejos de desencriptación. Estaba haciendo lo que mejor sabía hacer, conectar los puntos que hombres arrogantes pasaban por alto. Sacó los registros de impuestos sobre propiedad comercial de la ciudad. Los cruzó con las LLC recién registradas bajo asociados conocidos de Dominique. Superpuso esos datos con los registros municipales de las básculas de camiones de las últimas 3 semanas. Ya no está operando desde los muelles, murmuró Chrissy, sus ojos recorriendo las hojas de cálculo. La patrulla portuaria endureció sus cuotas de inspección el día 15. Los barcos entrantes de Dominique llevan 4 días varados en la bahía. Está entrando en pánico. Si no está en los muelles, ¿dónde está? Preguntó Lincoln, con voz baja. Necesita un lugar con capacidad de congeladores industriales para los productos farmacéuticos, puertas de carga pesadas para los camiones, y un casero lo bastante desesperado como para aceptar efectivo. Ella presionó la tecla Enter, abriendo una imagen satelital de un complejo oxidado y extenso en Queens, una planta empacadora de carne abandonada en Astoria. La LLC que la compró la semana pasada está registrada a nombre de una mujer llamada María Costa. El apellido de soltera de la madre de Dominique es Costa. Lincoln se quedó mirando la pantalla. Sacó su teléfono del bolsillo, marcando un número. Jefe, dijo Lincoln, sin apartar los ojos de Chrissy. Cancela el rastrillaje de los muelles. Ella lo encontró. Sí, Astoria. Te mando las coordenadas ahora. Lincoln colgó. Miró a Chrissy, que se mordía nerviosamente la uña del pulgar, la bata enorme tragándose su cuerpo. Recuérdame nunca mentirte sobre mis reportes de gastos, murmuró Lincoln. Las horas siguientes fueron un tramo agonizante de estática. Chrissy caminaba de un lado a otro sobre el concreto, viendo el sol cruzar el horizonte, transformando la ciudad de gris a dorado, y finalmente a un morado profundo. La ciudad debajo era ajena a la violencia que probablemente se estaba desatando en una bodega oxidada al otro lado del río. Chrissy estaba aterrada, no de Dominique, sino por el hombre que había prometido interponerse entre ella y la oscuridad. El ascensor privado sonó a las 11:42 de la noche. Chrissy se detuvo en seco en el centro de la sala de estar, el corazón golpeando salvajemente contra sus costillas. Las pesadas puertas de acero se abrieron. Mateo entró al penthouse, destrozado. Su chaqueta había desaparecido.
Su camisa blanca estaba rasgada en el hombro, manchada de hollín, grasa y manchas oscuras, innegablemente carmesí. Sus nudillos estaban abiertos, hinchados, en carne viva. Caminaba con una cojera pesada, la respiración superficial e irregular. Se veía como el mismísimo diablo, arrastrado a través de una zona de guerra. Chrissy no jadeó. No se congeló. Cruzó el cuarto en 3 zancadas rápidas, deslizando los brazos alrededor de su cintura y sosteniendo su peso mientras él se tambaleaba levemente. «Te tengo», susurró ella con fiereza, presionando su rostro contra el pecho de él. Mateo dejó escapar una larga respiración temblorosa. Sus brazos enormes subieron, envolviendo los hombros de ella, sosteniéndola tan fuerte que apenas podía respirar. Enterró el rostro en el cuello de ella, inhalando el aroma de su piel como si fuera oxígeno. El rey violento e intocable de la ciudad se derrumbó dentro de ella, desprendiéndose de la armadura que había cargado durante una década. «Está hecho», dijo Mateo con voz ronca, destrozada. «Dominique está desmantelado. Su producto fue confiscado. Sus hombres están dispersos. Nunca, jamás, se va a acercar a ti otra vez». «¿Por qué lo moliste a golpes?», preguntó ella suavemente, guiándolo hacia el sofá de cuero. Una risa oscura y agotada retumbó en lo profundo del pecho de Mateo. Se hundió pesadamente en los cojines, jalándola para que se sentara a su lado. «Porque entré a su único refugio activo, encerré a su banda en las cámaras de congelación, y quemé sus libros de contabilidad». Él creía que estaba jugando una guerra de desgaste. No se dio cuenta de que yo tenía un arma capaz de encontrar su pulso desde una laptop en Tribeca. Mateo dejó caer la cabeza hacia atrás contra el cuero, girando su rostro magullado para mirarla. Las líneas duras de su mandíbula se suavizaron por un afecto profundo, abrumador. «Lo aterraste, Chrissy», murmuró Mateo, extendiendo una mano golpeada para trazar la línea de su mandíbula. «Cuando le conté cómo lo encontré, que mi asistente rastreó toda su cadena de suministro ilegal en 40 minutos usando códigos fiscales municipales, se quebró. Se dio cuenta de que ya no estaba peleando solo contra músculo. Estaba peleando contra una máquina que no podía comprender». Chrissy ofreció una pequeña sonrisa acuosa, tomando con cuidado la mano herida de él entre las suyas y examinando los nudillos partidos. «La próxima vez, solo pídele sus proyecciones trimestrales. Es menos desastroso». «No va a haber una próxima vez», su mirada se volvió feroz, anclándola en el lugar. «Voy a construir una fortaleza a tu alrededor. Una legítima. Empresas fantasma, activos legales, fideicomisos intocables. Vas a manejar el lado limpio del tablero, mía. Vas a ser la reina de toda esta ciudad». Chrissy miró al hombre a su lado. Vio la violencia que él cargaba, las sombras que se aferraban a él, pero también vio la devoción absoluta e inquebrantable en sus ojos. Ya no era solo una temporal torpe. Era el ancla que lo mantenía atado a la humanidad, y él era el escudo que la mantenía a salvo del mundo. «Está bien», susurró ella, inclinándose para depositar un beso suave sobre la boca magullada de él. «Pero yo elijo mi propia silla de oficina. Las tuyas son terribles para la zona lumbar». Mateo sonrió, una sonrisa genuina y radiante que iluminó el penthouse oscuro. «Lo que tú quieras, es tuyo». Un mes después, el piso 42 zumbaba con una eficiencia intensa y calculada. La puerta de vidrio de la oficina interior ya había sido reemplazada. Las alfombras estaban impecables. Chrissy estaba sentada detrás de un enorme escritorio de caoba hecho a la medida que había costado más que toda su educación universitaria. Vestía un blazer carmesí a la medida y tacones negros de aguja que definitivamente ya no chirriaban. Su cabello estaba recogido en un moño profesional y firme. Las pesadas puertas del ascensor se abrieron y Briggs salió con paso pesado. Llevaba una caja rosa de cartón. Se acercó a su escritorio con la reverencia cuidadosa de un hombre acercándose a un altar. «Buenos días, jefa», retumbó Briggs, dejando la caja con suavidad. «Cannoli de pistacho, como te gusta». «Gracias, Briggs», dijo Chrissy, sin levantar la vista de sus dos monitores, los dedos volando sobre el teclado. «Si esto es sobre el clan irlandés queriendo renegociar las rutas de saneamiento, diles que Mateo va a tomar la reunión el jueves».
Pero su oferta inicial necesita un aumento del 20%, o desviamos los camiones por Nueva Jersey. Briggs parpadeó, una sonrisa lenta extendiéndose por su rostro marcado. Entendido. 20%. Voy a hacer la llamada. Se alejó prácticamente silbando. Detrás de la pared de vidrio de la oficina de la esquina, Mateo estaba de pie con las manos en los bolsillos, observándola. Vestía un impecable traje gris carbón, completamente sanado, completamente en control. Pero sus ojos estaban fijos por completo en la mujer que comandaba a sus soldados con un teclado y una mirada. Chrissy sintió el peso de su mirada. Pausó su tecleo, levantando la vista a través del vidrio. Mateo no la saludó con la mano. Simplemente tocó su reloj, levantando 2 dedos. 2 minutos para el almuerzo. Chrissy puso los ojos en blanco, juguetona, ofreciéndole una pequeña sonrisa secreta antes de volver a sus pantallas. Era un desastre que había tropezado hacia una zona de guerra con $17 y un paraguas roto. Pero mientras autorizaba una transferencia bancaria multimillonaria con una sola pulsación de tecla, sabía una cosa con absoluta certeza. Había sobrevivido a la semana. Y el jefe de la mafia no tuvo ninguna oportunidad. Si te encantó esta historia de poder, tensión, y una chica torpe que puso a un imperio criminal completamente de cabeza, dale like ahora mismo. De verdad ayuda a apoyar el canal y me deja saber que quieres más dramas románticos intensos, de los que te dejan sin aliento. No olvides compartir este vídeo con esa amiga que ama a un jefe de la mafia despiadado, pero con un punto débil por una sola mujer. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para que nunca te pierdas nuestra próxima historia. Cuéntame en los comentarios cuál debería ser nuestra próxima pareja.